El transporte constituye el motor de la economía global, ya que permite que las mercancías se trasladen por ferrocarril, carretera, aire y mar. La demanda es lo que impulsa todo. Y la demanda es impulsada por el consumidor. Desde el momento en que se realiza un pedido, se pone en marcha una red global. Hay toda una cadena de eventos que intervienen en la llegada de un producto al consumidor final. Desde China a Europa, de África a Norteamérica. ¿Quiénes son los grandes protagonistas? Se ha producido una consolidación global. ¿Quiénes son los innovadores? Tenemos que innovar constantemente. ¿Y quién tiene el control? El transporte pertenece a quienes proporcionan la infraestructura. ¿Qué sucede cuando el sistema se paraliza Aparcamos el 50% de los aviones, nunca habíamos hecho algo así. y la red falla? El transporte genera ganancias para algunos, pero tiene un precio. ¿Realmente beneficiará al público o a alguien más? ¿Quién obtiene el beneficio y quién asume el costo? Cada año miles de millones de toneladas de productos recorren el mundo y alrededor del 90% de los artículos que utilizamos a diario se transportan en algún momento en barcos. Para mantener en marcha una parte tan importante de la economía mundial, tanto en los buenos como en los malos tiempos, dependemos de personas como PJ Keystone. Llevo en la industria portuaria unos 18 años. Soy capitán de puerto desde hace 4. Trabajo en los muelles del puerto de Houston. El puerto de Houston es un motor económico esencial de los Estados Unidos. Aquí se manejan millones de toneladas de carga anualmente. Traemos productos de acero, desde tubos hasta bobinas y placas. Traemos madera y tenemos rutas comerciales que vienen del lejano oriente, de Europa y de Oriente Medio. Traemos contenedores de 12 metros, se descargan y vienen camiones a recogerlos. Deberíamos coger uno de allí. PJ es solo un eslabón en una vasta cadena de suministro que envía 11.000 millones de toneladas métricas de productos a todo el mundo cada año. Si quieres trabajar para una línea naviera, la demanda es lo que impulsa todo. Y la mayoría de los productos que se compran cada día y que PJ ve llegar a sus muelles, los traen en uno de estos buques portacontenedores. El transporte de contenedores cambió por completo el juego en el comercio internacional. En 1956, el puerto de Houston vio la llegada del Ideal X, un petrolero reconvertido de la Segunda Guerra Mundial equipado con contenedores. Una innovación concebida por el empresario estadounidense Malcolm McLean, que marcó el comienzo de la revolución del transporte marítimo de contenedores. Con menos mano de obra y tiempo de espera para cargar y descargar mercancías, el transporte marítimo de contenedores redujo drásticamente los costes del transporte internacional y sacudió la economía global. A partir de ese inicio conceptual, llegamos al transporte de contenedores que tenemos ahora, que consiste en la acumulación de cajas. A medida que se han ido desarrollando nuevos diseños de buques, hemos pasado de los primeros barcos, que llevaban unos pocos cientos de contenedores, a los barcos de hoy, que tienen más de 22.000. Los buques portacontenedores se construyen cada vez más grandes. Esto es un megabuque, 400 metros de largo. Transporta miles de contenedores a la vez. Excelente para el volumen de carga y los costes de combustible, pero también exigente para la infraestructura portuaria. Los actores involucrados en el transporte de mercancías quieren utilizar la capacidad que tienen y hacerlo al menor coste posible. La forma en que se transportan las mercancías es mediante consolidación. Tienes una gran cantidad de contenedores que se consolidan en un solo buque. En los últimos 50 años, un pequeño número de megacorporaciones han logrado dominar el transporte marítimo mundial y liderar la carga de consolidación. El grupo familiar italiano MSC, el grupo danés Maersk, el grupo francés CMA-CGM, el chino COSCO y el alemán Hapag-Lloyd. Otra característica importante es la presencia de alianzas entre las líneas. Tiene más sentido compartir capacidad. Las compañías navieras más grandes han unido sus fuerzas en 3 alianzas conocidas como Alianza 2M, vigente hasta 2025, Alianza Oceánica y la Alianza.
En 2022, estas alianzas controlaban alrededor del 85% del tráfico de contenedores por transporte marítimo. Si nos fijamos en las estructuras de poder, donde se posee el mayor grado de consolidación, también controlan el movimiento de una gran cantidad de carga. Por lo tanto, los actores del transporte marítimo pueden considerarse actores muy importantes en el sistema y, por consiguiente, un solo evento puede tener un gran impacto en todo el transporte mundial. En 2020 ese evento fue el COVID y el modelo, cuanto más grande mejor, se puso a prueba. En la primera mitad de 2020 la demanda de los consumidores se desplomó y las grandes compañías navieras consolidaron rutas y se centraron en los principales puertos, cancelando más de 1000 viajes entre ellas. Luego, en la segunda mitad de 2020, la demanda se recuperó, impulsada por un repunte espectacular en el comercio electrónico y las compras online. Pero la escasez de personal y de contenedores contribuyó a una acumulación de envíos sin precedentes. Les faltan unos 80.000 camiones. Los contenedores se quedan aquí mucho más tiempo. Y los puertos más grandes del mundo se convirtieron en estacionamientos flotantes. A finales de 2021, cerca de 100 buques portacontenedores estaban anclados frente a la costa del sur de California, esperando hasta un mes para descargar en destinos habituales como el puerto de Los Ángeles y el puerto de Long Beach. En algunos puertos clave del país había 30, 40, 50, 70 buques esperando fuera todos los días solo para entrar al puerto. Y esa situación se prolongó durante varios meses. Scott Kranzke era director ejecutivo del grupo naviero G2 Ocean y mientras el mundo estaba en cuarentena buscaba estrategias para mantener sus barcos en movimiento. Transportar mercancías durante la pandemia fue a veces difícil, pero tuvimos que encontrar formas de operar con un enfoque diferente e innovador. Para evitar el embotellamiento, Scott tenía una gran ventaja: barcos más pequeños que podían llegar a puertos a los que los portacontenedores de gran tamaño no podían acceder. Como los barcos podían hacer escala en muchos tipos de puertos diferentes, teníamos esa flexibilidad que nos permitía atender a los clientes de una manera muy singular, pero también muy ágil. Los barcos que cruzaban el Pacífico desde Asia comenzaron a pasar por alto los puertos del sur de California para descargar en Houston, aunque eso añadiera 5.000 kilómetros más a su viaje. Vimos un aumento importante en la cantidad de barcos que llegaban al puerto de Houston y que antes no venían aquí. Y eso nos afectó un poco porque provocó una afluencia de camiones nunca vista antes que intentaban venir a recoger las cargas. Había hasta 400 camiones al día en el almacén. Antes normalmente había 200. La cantidad de carga que llegaba no se parecía a nada que hubiera visto en los años que llevo en el puerto. Pero para algunos, a pesar de las interrupciones, la pandemia mundial también creó nuevas oportunidades. Ha aumentado la carga en rutas que antes tenían menos relevancia. Y eso ha sido emocionante, ha sido innovador para nosotros y nos ha dado la oportunidad de expandir nuestra presencia en el transporte marítimo global. Todos los que participaron sintieron que estaban haciendo algo importante. Se sintieron parte integral de lo que representaba brindar a los consumidores lo que necesitaban. En el puerto de Houston, PJ vio de primera mano cómo el transporte marítimo puede verse enormemente afectado por un solo evento y cómo cambió la demanda de los compradores. Todos los consumidores están ejerciendo un impacto en el transporte por la forma en que consumen. Si estás comprando algo, hay toda una cadena de eventos que intervienen en la obtención de ese producto. Si observamos a quienes están transportando, vemos que un solo actor puede de alguna manera alterar el orden y tener un impacto muy grande. ¿El mayor innovador de todos? El gigante del comercio electrónico, Amazon. Amazon está implementando la filosofía de su fundador Jeff Bezos de una manera muy consistente. Un enfoque extremo en el cliente. Amazon ha estado invirtiendo en su propia red de transporte durante años. En 2020 gastó la asombrosa cantidad de $61.000 millones, pero la estrategia dio sus frutos.
En 2020, la escasez de contenedores de transporte provocó que sus precios subieran drásticamente. Amazon evitó los retrasos utilizando sus propios contenedores y trabajando dentro de su propia red. En 2021, Amazon movía el 72% de sus propios paquetes en todo el mundo. Amazon también ha invertido en muchas áreas que no son tan obvias. En sus propios contenedores, en sus propios barcos, en sus propios aviones, para poner toda la cadena desde el pedido hasta la entrega bajo su propio control. Los propietarios, si nos fijamos en el transporte mundial, son sobre todo empresas que han invertido en cuellos de botella logísticos, cuellos de botella de transporte, como los puertos. En la ciudad de Everett, en el estado de Washington, Amazon construyó un centro de envío justo al lado del puerto, para poder eludir los abarrotados puertos de Los Ángeles y Long Beach, que habían utilizado antes de la pandemia. Ahora sus mercancías llegan directamente a sus propias instalaciones. Empresas como Amazon están ganando poder de mercado al controlar la forma en que las personas reciben los productos, lo que está reconfigurando fundamentalmente el panorama del transporte global. El transporte rápido y eficiente puede generar una gran fortaleza económica, no solo en el mar, sino también en tierra. Los barcos no pueden moverse por carreteras. Si realizamos transporte terrestre, utilizamos camiones o ferrocarriles. El ferrocarril fue el caballo de batalla de los siglos XIX y XX. Transportaba carbón y mineral de hierro a las fábricas de acero, lo que dio inicio a la revolución industrial y abasteció de grano a las nuevas poblaciones urbanas. Hoy en día entran en juego nuevos factores, incluida la necesidad de mitigar el cambio climático. Cuando analizamos cuál es el mejor modo de transporte desde una perspectiva medioambiental, calculamos cuántas emisiones generamos por tonelada y kilómetro. Aunque transporta el 15% del transporte mundial de mercancías y pasajeros, el ferrocarril representa solo el 2% de las necesidades energéticas totales, lo que lo convierte en uno de los modos de transporte más eficientes energéticamente. El camión tiene ventajas en términos de flexibilidad y puede ser eficaz para distancias muy cortas. El ferrocarril suele ser competitivo en distancias más largas, y ahí es la forma de transporte terrestre más respetuosa con el medio ambiente. En América del Norte, las distancias suelen ser muy largas en comparación con quizás Europa, por lo que utilizamos la infraestructura ferroviaria principalmente para transportar mercancías. En la actualidad es el Estado chino el que está invirtiendo fuertemente en su infraestructura ferroviaria. Sus trenes de alta velocidad viajan aproximadamente a 430 km/h y están encabezando una nueva revolución del transporte. No es solo la velocidad de los trenes lo que es impresionante, es la velocidad de la construcción. 40.000 kilómetros de red ferroviaria construida en 15 años y que conecta más de 180 ciudades. Una red que se proyecta que alcance los 70.000 kilómetros en 2035. Casi la totalidad, incluidos los trenes, las vías y el servicio, pertenece al grupo estatal China Railway Group. Los ferrocarriles de China, especialmente los trenes de alta velocidad, se han desarrollado para ser tan buenos como cualquier otro en el mundo, y algunos de ellos son incluso mejores. Al reconocer que el transporte es un factor clave para impulsar el crecimiento económico, el Estado pudo actuar en la red ferroviaria sin interrupciones. Los trenes de alta velocidad en China y la velocidad con la que fueron planificados y construidos se deben en gran medida a que ese país tiene una economía de planificación centralizada. Ese centralismo, naturalmente, tiene ventajas cuando se trata de grandes proyectos de infraestructura, porque implementan esos proyectos de construcción sin mucha burocracia y sin objeciones, especialmente por parte de los ciudadanos. La planificación centralizada tiene la ventaja de no tener que considerar las necesidades de los ciudadanos. Esto significa que los ciudadanos son simplemente reubicados. Ni siquiera se les consulta mucho, la ruta simplemente se construye. Las campañas de reubicación a las grandes ciudades también centralizan a la población. Transportando dentro del mercado nacional y más allá, la red ferroviaria de alta velocidad se ha convertido en otro símbolo del crecimiento económico de China.
En América del Norte o Europa estamos democráticamente descentralizados. Esto significa que podemos discutir si esos proyectos de construcción tienen sentido, si realmente son beneficiosos, y el dinero que se utiliza también debe justificarse ante el público en general. En América del Norte, cuando se trata de infraestructura, la atención se centra en las carreteras. En Canadá, lo que se analiza es la motivación detrás del gasto gubernamental en infraestructuras. No todo el mundo ve un beneficio en construir nuevas carreteras. En el sur de Ontario, si alguien tiene prisa para llegar a algún lugar, hay un consejo local. No tomes la autopista Macdonald-Cartier, más conocida como la 401. Es conocida por ser un mar de gases de escape y luces de freno rojas. Es una de las autopistas más transitadas del mundo y la principal arteria de transporte de Toronto, con un promedio de 500.000 de vehículos al día. En algunos tramos cuenta con 18 carriles, lo que la convierte en una de las autopistas más anchas del mundo, y nadie se mueve. Aparco aquí todos los días. ¿Aparca? ¿No conduce? No, más bien aparco, así es. En un tramo de solo 15 kilómetros en el área metropolitana de Toronto, los conductores pasan más de 3 millones de horas al año en atascos, lo que constituye una de las razones por las que el gobierno de Ontario, bajo el liderazgo del primer ministro conservador progresista Doug Ford, propuso construir otra autopista pública, la 413. Nuestro gobierno sigue construyendo Ontario y entregará la tan necesaria autopista 413. El argumento a favor de esta autopista es que la necesitamos o tendremos embotellamientos eternamente. Y muchos agricultores y camioneros también creen que sin esa autopista nuestra economía se paralizaría. Si viviera en un pueblo pequeño, no querría tanto tráfico pasando por la calle principal. Preferiría tener una circunvalación, así que es mejor para los residentes locales y también para los que viajan a diario a largas distancias. Pero no solo a los automovilistas les gusta la idea de una nueva autopista. Cuando y donde quiera que se construya una carretera, también existe la oportunidad de ganar mucho dinero. Los complejos residenciales, comerciales e industriales pueden generar millones. Por lo tanto, si eres constructor en, digamos, el sur de Ontario o propietario del terreno que bordea la ruta de la autopista propuesta, podrías estar sentado sobre una mina de oro o, en este caso, un cinturón verde. El Cinturón Verde es una zona de millones de hectáreas alrededor del área metropolitana de Toronto, que incluye humedales, bosques, tierras de cultivo, y fue instaurado en 2005 por el gobierno anterior. Querían proteger esas zonas sensibles del desarrollo industrial y también limitar la expansión urbana, así que dijeron que esa área era intocable. Por lo tanto, el Cinturón Verde se ha convertido ahora en algo muy valioso para los habitantes de Ontario. A los automovilistas y los constructores les podría gustar la idea de una nueva autopista que atraviese el Cinturón Verde. A Gideon Foreman no le gusta. Recorrería unos 59 kilómetros por el sur de Ontario y nos preocupa porque parte de la autopista atravesaría el Cinturón Verde, que se supone debe estar protegido de forma permanente. Estamos a unos 20 minutos al norte de Toronto, así que no estamos lejos de la ciudad. Esta es una de las últimas áreas forestales intactas en la región. Todavía es bastante salvaje. Y la idea de que destruyan todo esto, de que lo pavimenten para construir una nueva autopista, cuando ni siquiera necesitamos más autopistas, es simplemente ridícula. Me hace llorar que siquiera lo consideren. Y Gideon no es el único que se opone. Se recogieron 4.500 firmas para exigir que el primer ministro cumpliera su promesa de no tocar el Cinturón Verde. Durante la campaña para el puesto de primer ministro, Doug Ford prometió no tocar el Cinturón Verde. Bajo ningún concepto tocaremos el Cinturón Verde. Otros gobiernos no escuchan a la gente. Yo los he escuchado alto y claro. No quieren que se toque y no lo tocaremos. Una vez en el cargo cambió de discurso. El Cinturón Verde fue una política fallida, una política defectuosa del gobierno liberal. ¿Qué había detrás del cambio de rumbo del gobierno? En 2021, periodistas del Toronto Star, incluida Noor Javed, investigaron por su cuenta. Nos preguntábamos por qué la estaban impulsando.
qué había detrás de su apoyo. Así que tratamos de averiguar quién era el propietario de los terrenos a lo largo de la autopista, porque realmente será una autopista que beneficiará al público o beneficiará a alguien más. Y descubrimos que había promotores inmobiliarios y terratenientes específicos muy poderosos en Ontario que poseen grandes parcelas de tierra en esa zona. Los resultados de la investigación se publicaron en un artículo en el Toronto Star y revelaron quiénes eran los dueños de las propiedades a lo largo de la ruta y sus diversas conexiones con el gobierno conservador progresista. Entre ellos se encontraban varias familias prominentes, promotores inmobiliarios y sus empresas relacionadas. Y descubrimos que muchos eran grandes donantes del Partido Conservador y que habían contratado a lobistas para impulsar la autopista, lobistas que habían trabajado anteriormente para este gobierno. Uno de ellos había trabajado directamente para el Ministerio de Transporte. Existían esas conexiones. Los planes para intentar abrir el cinturón verde al desarrollo urbanístico persistieron en el tiempo, pero también lo hicieron las protestas y el escrutinio de los vínculos entre los constructores y el gobierno. En 2023, el auditor general de la provincia publicó un informe en el que se detallaban las formas en que los promotores urbanísticos tenían una influencia indebida sobre el proceso de aprobación. Tras el informe, el gobierno de Ontario canceló los planes de construcción en el Cinturón Verde. Todavía no ha cancelado las propuestas para la nueva autopista. Aún estamos debatiendo si esa autopista se construirá algún día. Podrían pasar años hasta que el plan avance. ¿Y si se construye una nueva autopista, los beneficios superarán el coste? Porque las carreteras no son baratas. En el caso de la autopista 413 de Ontario, el gobierno nunca proporcionó una cifra exacta, pero las estimaciones del precio final oscilan entre los 4.000 y los 10.000 millones de dólares canadienses. En Estados Unidos, en 2022, el 39% del gasto federal en transporte e infraestructura se destinó a autopistas. Y en virtud del acuerdo bipartidista de infraestructura del presidente Biden, se prevé gastar 110.000 millones de dólares en autopistas y puentes. Las carreteras son caras de construir, pero también de mantener. Una forma de que los gobiernos sufraguen gastos es privatizándolas e implementando peajes. En Europa, Italia tiene una red de carreteras con cabinas de peaje en gran parte privatizada, con costes de peaje mucho más altos que sus vecinos europeos. Las ventajas de la privatización de carreteras son, en primer lugar, aprovechar la eficiencia de los proveedores privados. Y al mismo tiempo, creo que lo que también es muy importante en los proyectos de privatización es la cuestión de hasta qué punto el privatizador, que a menudo es el Estado, puede garantizar la calidad y los estándares. Esto significa que la infraestructura se renueve periódicamente, de manera que cuando usemos una autopista de peaje, realmente podamos conducir por la misma en condiciones técnicas óptimas. Como modelo de propiedad, ¿en qué medida ha funcionado bien la privatización de las carreteras? ¿Y quién es responsable cuando falla la infraestructura? En Génova, Italia, Luca Ternavasio se ha embarcado en la tarea de averiguarlo. Soy ingeniero de gestión y anteriormente trabajé como gerente de proyectos. Luca estaba preocupado por el deterioro de las carreteras y los puentes y reunió a ciudadanos con ideas afines para crear un comité para llamar la atención sobre este deterioro y preguntar por qué algo como un puente podría no ser seguro. Es una pregunta que engloba los problemas de Italia en general. No es solo un problema. Las carreteras, que son una de las principales infraestructuras, son el símbolo de todo lo que está mal en Italia. A finales de los años 90, con la necesidad de reducir la deuda pública, Italia comenzó a privatizar su red de carreteras. En 1999, la empresa privada Atlantia se convirtió en una accionista importante del grupo italiano de autopistas Autostrade per l'Italia. Controló el 88% de Autostrade hasta 2022. Autostrade, la empresa de autopistas,
Fue privatizada en su totalidad, en bloque. Esto es muy problemático. De hecho, es la fuente de todos los problemas, porque las autopistas son lo que llamamos un monopolio natural. Un accionista importante de Atlantia era el grupo Benetton. La familia Benetton había ganado riqueza y fama a través de la moda y campañas publicitarias provocativas. A finales de los años 90, el holding de la familia Benetton, Edizione, compró una participación del 30% en Atlantia por unos 2,5 millones de euros y se convirtieron en los principales accionistas de las autopistas de Italia. Y esto permitió a los compradores, es decir, a los hermanos Benetton, cambiar de sector y les dio acceso a lo que los británicos llaman una vaca lechera, una fuente de dinero líquido. Invertir en transporte dio sus frutos. Gestionar una gran cartera de tráfico y los peajes y servicios relacionados generó ingresos constantes. Solo en 2017, el holding Benetton obtuvo un beneficio de más de 1.000 millones de euros con Atlantia. En Italia se decía que la Autostrade per l'Italia era el cajero automático de los Benetton. Luca examinó los términos del acuerdo de gestión de la autopista. Hice algunas averiguaciones al principio y pude tener acceso a los contratos. Y lo que leí fue un contrato que ni siquiera un niño habría firmado. Según constaba en una de las cláusulas, el Estado podía rescindir el contrato si había falta de mantenimiento, pero no sin consecuencias. En dicho caso, el Estado tendría que reembolsar a Autostrade per l'Italia los beneficios perdidos. En otras palabras, la cláusula de rescisión que permitía al Estado anular el contrato tenía un coste. Hola, Chiara. Hola, Luca. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. ¿Vamos? Sí, claro. Vamos a verlo. Chiara Otonello vive en Génova. Su casa se alza bajo un puente de carretera construido hace décadas, y el paso del tiempo y la falta de mantenimiento le están pasando factura. Este trozo de muro se rompió porque 8 de esas piezas de metal de las pasarelas que se pueden ver ahí arriba, un día de mucho viento, al no estar bien fijadas, salieron volando y cayeron aquí abajo. Al principio todo era perfecto, principalmente porque la red no era antigua, pero el problema técnico, y hay que reconocer que el problema técnico existe, es que las estructuras de hormigón armado envejecen. Al principio de la privatización, nadie sospechaba de este mal. El desastre empezó cuando toda la estructura cumplió 3 décadas. Esto es una colección de los objetos que han caído. Esto es un perno. Lo encontramos en el tejado. Y por el código que lo identifica, es un perno de las juntas de la autopista. Esto de aquí es un disco de diamante. Lo utilizan para hacer trabajos en el asfaltado. Una tarde, mientras realizaban unas obras en el asfalto, se soltó y rozó a una persona que iba caminando por la calle. Lo vimos caer así. Yo estaba en casa y me enteré por el grito que profirió esa persona. Me asomé y la vi gritando con esto en el suelo. ¿Y esto qué es? Esto de aquí son trozos de hormigón del viaducto que se desprenden. Y la persona que estaba pasando... Sí, es él. Francesco. no me lo recuerdes. No me lo recuerdes. Tenemos mucho miedo. Hay gente que no duerme por las noches. Hay gente que necesita tomar sedantes para poder conciliar el sueño. Hay gente que se ha quedado días enteros mirando el puente por la ventana, por miedo a que caigan objetos, a que caigan cosas, temiendo que alguno de sus hijos... Yo misma tengo 2 hijos, y cuando salen de casa tengo miedo de que les caiga algo encima. Las noches en vela de Chiara se agravaron después de lo ocurrido unos kilómetros más al este en el puente Morandi, construido en los años 60. El 14 de agosto de 2018 llovía intensamente sobre Génova. La visibilidad era escasa y había mucho tráfico.
Dios mío, Dios mío, Dios mío. Perdí a mi hermana Claudia con su marido y a mis sobrinos, Manuel y Camila, que tenían 16 y 12 años. Estaban a punto de salir del puente. Iban en uno de los últimos coches que, por desgracia, se precipitaron al vacío y no lo consiguieron. Veíamos las imágenes por televisión intentando comprender. Llamamos a todas partes, a hospitales, a Protección Civil, pero nadie nos daba una respuesta. A las 11:30, una doctora se puso en contacto con nosotros y nos dijo que los 4 habían fallecido. Pero todavía no me lo puedo creer. Aún hoy me cuesta creer que sea verdad. Siento incredulidad. Es increíble. Y debo decir que desde ese día es como si me hubieran arrancado un trozo de corazón. Ya no está ahí. Tu corazón se queda destrozado. Hubo un enconado debate sobre las razones del derrumbe. Todo apunta a que los daños por falta de mantenimiento ya eran visibles, o sea, que hubo una grave negligencia. En el caso específico de los puentes Morandi, que es el nombre técnico de ese tipo de estructuras de hormigón pretensado, se sabía que planteaban enormes problemas, puesto que era demasiado difícil controlar el estado del mantenimiento. Por eso los responsables tenían que prestar una especial atención a los puentes Morandi, que ya habían causado problemas en otros países. Por un lado, se trataba de un puente que tenía ya medio siglo. Y era obvio que el puente no se mantenía como debiera, en mi opinión. Pero yo no establecería una relación causal directa entre el derrumbe del puente y la privatización de las autopistas en Italia. Tras la catástrofe hubo un debate público sobre si Autostrade, Atlantia y por extensión los Benetton debían ver revocada su concesión, es decir, sus derechos de explotación y mantenimiento de la infraestructura y el cobro de peajes por negligencia grave. Un año después de su derrumbe, los tramos restantes del puente Morandi fueron demolidos y se construyó un nuevo puente en su lugar, pero el gobierno no revocó la concesión a Autostrade. Los Benetton acordaron abandonar la empresa y vendieron sus acciones de Atlantia en una operación por valor de más de 8.000 millones de euros a un consorcio formado por los fondos de inversión Blackstone y Macquarie y el banco estatal CDP. La operación fue tan pésima que la verdad es que les hicieron un regalo. En lugar de castigarles, el Estado les hizo un enorme regalo. En julio de 2022, 4 años después del derrumbe, se inició un proceso penal para depurar responsabilidades en el que hay 50 personas acusadas. Lucharemos como familiares, como parte civil, para que este proceso haga justicia a nuestras familias y respete a los muertos que ya no están aquí. Es difícil dar explicaciones a las personas que han perdido a sus hijos, que han perdido a sus hermanas, a sus maridos. Es verdaderamente increíble que en un estado civil, en pleno siglo XXI, pueda ocurrir algo semejante. Para Luca, la forma en que se gestiona el transporte es un reflejo de cómo funciona el país. Tanto si las carreteras y las infraestructuras son propiedad del Estado como de empresas privadas, desempeñan un papel crucial que puede repercutir en las vidas de todos. Una carretera es solo un eslabón de una vasta cadena que conecta a clientes y transportistas de todo el mundo. En una economía cada vez más globalizada,
El transporte aéreo de carga se ha convertido en uno de los sectores del transporte más importantes y valiosos. Aunque la carga aérea representa solo el 1% de todo el volumen de mercancías que se transportan en el mundo, representa el 35% del valor de las mercancías transportadas. El transporte aéreo es un sistema mediante el cual se envían mercancías de forma muy ágil, segura y protegida. Así que muchos productos de alto valor que necesitan ser transportados con diligencia van por vía aérea. Cada año se transportan por todo el mundo mercancías por valor de más de 6.000 millones de dólares. Estas mercancías incluyen alimentos, productos médicos y maquinaria, cartas, paquetes y equipos electrónicos. Otro sector en el que la carga aérea es especialmente valiosa es el del transporte de diamantes, de relojes suizos o de la última moda antes de que pierda inmediatez. Pero también de cosas que no imaginaríamos, como ganado o coches de carreras. Si hay artículos de gran valor por los que la gente está dispuesta a pagar para recibirlos con rapidez, eso contribuye a que el sector de la carga aérea prospere. En 2021 los ingresos mundiales de la carga aérea alcanzaron los 165.000 millones de euros y se transportaron más de 65 millones de toneladas de carga a nivel global. El transporte aéreo de carga está dominado por unos pocos actores principales. En 2021 FedEx abarcó el mayor servicio de transporte con casi 21.000 millones de toneladas kilómetro, seguida de Qatar Airways con cerca de 16.000 y UPS con 15.000. Pero la alemana DHL fue la que más ingresos obtuvo con más de 94.000 millones de euros en 2022. El transporte aéreo tiene la ventaja adicional de poder llegar a lugares fuera de los caminos trillados. Desde puntos remotos, alejados de las rutas marítimas, hasta terrenos políticamente inestables. El cielo es el medio ideal para entrar y salir, y en ningún lugar es esto más visible que en el segundo continente más grande del mundo, África. En África hay necesidades adicionales por las que el transporte aéreo está desempeñando un papel sumamente importante, por razones económicas, pero también por motivos humanitarios. En caso de catástrofes o en zonas del país donde es necesario hacer llegar suministros a la población con gran rapidez, el transporte aéreo juega un papel crucial. Y aunque los grandes actores también dominan los cielos africanos, empresas emergentes locales, como la compañía de transporte aéreo de mercancías Astral Aviation, con sede en Nairobi, se están haciendo un hueco. Y una vez más, a través del transporte, existe la oportunidad de impulsar las posibilidades económicas de todo un continente. En estos momentos, el 80% de la carga que llega a África procede de compañías extranjeras. Y las aerolíneas africanas solo tienen el 20% de la cuota de mercado. El objetivo es transportar mercancías dentro de África. Es una gran oportunidad porque África no es un país, sino un continente de 54 países. Hay varias aerolíneas africanas que han empezado a operar y estamos viendo cómo los africanos hacen negocios entre sí. Astral Aviation comenzó su singladura en el año 2000 como aerolínea de carga transportando mercancías para la ONU, algunas de las regiones más remotas y peligrosas de África. Vimos una oportunidad para que los aviones de carga con base en Kenia cubrieran algunas de las necesidades de países como Somalia, Sudán y también la República Democrática del Congo, a los que era más fácil llegar desde Nairobi que desde Europa. Gracias a su experiencia en el transporte de ayuda de la ONU a regiones en crisis, Astral puede volar a zonas de África que otras compañías aéreas consideran zonas prohibidas. Cuando empezamos a volar a Somalia, todo el mundo se preguntaba qué pasaría con Astral y si derribaban nuestros aviones. Pero viviendo en Kenia sabes que puedes mitigar este riesgo porque vives al lado. Sabemos que hay una guerra y somos conscientes de que hay ciertos niveles de inestabilidad e inseguridad, pero estamos acostumbrados. Esta tolerancia al riesgo les fue muy útil cuando llegó la pandemia del COVID en 2020, momento en que el confinamiento estuvo a punto de colapsar el mercado del transporte para las principales compañías. El sector de las aerolíneas nunca había visto caer la demanda en un 90%. Desapareció cerca del 50% de la capacidad mundial del sistema de transporte aéreo. Aparcamos el 50% de los aviones. Nunca habíamos hecho algo así.
Antes del COVID, alrededor del 40% de toda la carga aérea se transportaba en la bodega de equipaje de los aviones de pasajeros. Durante el confinamiento, estas capacidades de carga quedaron bloqueadas. Cuando estás perdiendo tanto dinero, tienes que dar un golpe de timón rápidamente. Los aviones que antes transportaban pasajeros ataban literalmente la carga a los asientos o la colocaban en los compartimentos superiores, así como en la panza de los aviones, para transformarlos en puros cargueros que solo transportaban mercancías, tanto por encima como por debajo del ala. Durante el COVID, el sector de la carga aérea fue la tabla de salvación de muchas compañías aéreas en cuanto a su fuente de ingresos. Muchas veces íbamos a aeropuertos que no tenían vuelos de pasajeros. Aterrizábamos en aeropuertos que solo estaban abiertos para nosotros. En África, Astral pudo llenar ese vacío y hacer frente a los retos planteados por la pandemia. Puede darse el caso de que haya muchas vacunas para el COVID-19 que estén a punto de caducar. Cuando se trata de productos sensibles al tiempo, la carga aérea desempeña un papel muy importante en el transporte de productos perecederos. Por ejemplo, las flores que se transportan por vía aérea llegan a Europa mucho antes y mucho más frescas que las que se transportan por vía marítima. Kenia y Etiopía tienen una próspera industria floral. Las flores frescas requieren rapidez y una manipulación delicada para llegar con un aspecto sano y saludable a los mercados europeos. Transportamos flores, hortalizas, carne. Estamos transportando piñas de Nairobi a Israel. La gente exige que su cargamento llegue a tiempo, ya sean vacunas para el COVID-19, artículos médicos o teléfonos móviles. De hecho, se ha convertido en una necesidad más que en un lujo para todas las industrias, ya sea la farmacéutica o la del comercio electrónico. El comercio no deja de crecer en África y cada vez hay más gente que hace negocios. El transporte es un factor de cambio que puede generar nuevas oportunidades económicas. Y precisamente porque las aerolíneas transportan solo el 1% del volumen de mercancías en todo el mundo, pero el 35% del valor total, un actor relativamente pequeño y ágil como Astral puede tener un impacto real. Solo transportamos carga. Lo hemos hecho los últimos 23 años y estoy seguro de que vamos a seguir haciéndolo los próximos 25. Lo importante es la capacidad de empoderar a la próxima generación para que haga cosas más importantes. El transporte es un sector dinámico que siempre busca la optimización y las tecnologías digitales están liderando el camino. Lo que me entusiasma es que atravesamos una nueva revolución tecnológica. Estamos analizando nuevas tecnologías, pensando en cómo podemos usar baterías, en cómo podemos usar la propulsión eléctrica para hacer que el transporte sea más ecológico. ¿Cómo podemos hacer que estos sistemas de transporte sean más eficaces y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental? Planificándolos mejor. El intercambio de información es uno de los medios para poder reducir mejor las ineficiencias que tenemos en la actualidad. Por eso, en lo que respecta a la digitalización del transporte, veo grandes oportunidades. Oportunidades que están siendo aprovechadas por empresas capaces de recopilar y utilizar datos, como por ejemplo, y ya lo habrán adivinado, Amazon. Amazon no es un minorista tradicional, sino, en última instancia, un proveedor de servicios informáticos. Esto significa que Amazon tiene la capacidad de reconocer patrones de demanda con mucha eficacia a través de su red de contactos con los clientes. Y lo hace en todo el mundo. De manera que si yo, como proveedor logístico, sé cuándo mis clientes demandan un determinado producto, puedo planificar y programar los transportes asociados mucho mejor y, en especial, valorar su rentabilidad. Tenemos la capacidad de recabar información, analizarla y tomar decisiones automáticamente con mucha mayor rapidez. Cuanta más información tenemos, mejor podemos hacerlo. Avanzar hacia una mayor digitalización, un mejor intercambio de datos, solo puede mejorar la situación. El puerto de Róterdam está llevando la informatización al siguiente nivel. Maneja más contenedores que ningún otro puerto de Europa y aspira a convertirse en el puerto más inteligente del mundo, operando de forma completamente digital. Una de las terminales ya es totalmente autónoma. La llaman la terminal fantasma, porque aquí no trabajan humanos.
Los contenedores son movidos por robots y son rastreados por escáneres de infrarrojos, y cada artículo que pasa por allí se convierte ahora en un punto de datos. En mi opinión, la integración de tecnologías digitales y modernas en el transporte de mercancías cambiará las reglas del juego, porque aumentará la transparencia general de la cadena. No solo es importante saber en qué parte del mundo se encuentra el contenedor, sino también qué es lo que contiene, para poder controlar los flujos de transporte de forma muy precisa. Conforme la tecnología transforma la cadena de transporte mundial, los bienes de consumo se convierten en puntos de datos que pueden rastrearse a cada paso a lo largo de miles de kilómetros, incluso en el tramo final del viaje, la llamada última milla. Cuando se transporta un producto desde el productor hasta el consumidor final, la última milla es especialmente difícil. Es el momento de llevar el producto del almacén al domicilio de la persona o de la empresa. A diferencia de los demás actores de la cadena de suministro global, cuyo objetivo es consolidar los envíos a través de grandes distancias, la entrega de última milla implica transportar muchos paquetes pequeños a múltiples destinos diferentes, y eso eleva exponencialmente los costes. Esa última milla, en términos de coste total de transporte, representa el 60% del importe total. En el momento en que tengo margen para gestionar la última milla, también tengo margen para gestionar más del 60% de los costes. Por otra parte, también tengo margen para reducirlos. Y eso también significa, por supuesto, que esta es una de las razones por las que empresas como Amazon están invirtiendo cada vez más en esa última milla, que tradicionalmente realizan empresas como DHL y UPS como parte de su negocio de servicios. Amazon ha conseguido organizar la última milla de forma extremadamente eficiente. Cada día se entregan 436 millones de paquetes en todo el mundo, y un día no muy lejano, muchos de esos paquetes podrán entregarse mediante drones. El mercado de entrega con drones ya está en camino de convertirse en una industria multimillonaria, con empresas como Google, Amazon y DHL invirtiendo grandes sumas en tecnología de drones. Los drones automatizados no necesitan conductores ni pilotos humanos. Pueden funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana y no se ven atrapados en atascos. El coste medio de la entrega de última milla con drones ronda la suma de $1. Una tarifa muy competitiva comparada con otros sistemas. La entrega con drones puede tener ventajas, pero también conlleva toda una serie de nuevos desafíos. Cuando piensas en nuevas tecnologías, surgen nuevas preguntas. Por ejemplo, si hago entregas de mercancías con drones en lugar de con camiones, no tengo a nadie que pueda bajarse físicamente del dron y llevar el paquete al edificio de apartamentos para garantizar una entrega segura. ¿Lo deposito en la puerta o lo dejo en la entrada o en el patio de atrás? Cuando empiezas a plantearte este problema de la última milla, surgen un montón de cuestiones. Pero para los que miran hacia el futuro, el reto de la última milla no es un problema tan grande. Utilizar el cielo, este increíble activo público que hoy está disponible, es desde el punto de vista de la innovación en el transporte, algo que puede proporcionar medios realmente novedosos para cruzar la brecha de esa última milla. Las posibilidades que ofrece una aeronave que es capaz de ir más rápido y no se ve afectada por la orografía del terreno, ni por el tráfico, ni por los peatones, es un sistema más eficiente. Zipline comenzó sus operaciones con drones en Ruanda, asociándose con el gobierno para entregar suministros médicos. A Ruanda se la conoce como la Tierra de las Mil Colinas. Tiene una orografía muy interesante y una gran densidad de población. Hay mucha gente en un país relativamente pequeño, pero con muchas dificultades de acceso debidas al terreno. Prestamos servicio a más de 400 instalaciones para ofrecer asistencia sanitaria de alta calidad a todo el país, desde solo 2 centros de distribución. La asociación inicial con el gobierno ruandés demostró el potencial de la tecnología. Algunas empresas privadas también están mostrando interés y están muy atentas al futuro de la última milla. En 2020, Walmart anunció una asociación con Zipline para explorar la entrega con drones de productos de salud y bienestar en Estados Unidos. Ya se produce una entrega en algún lugar del mundo cada 90 segundos.
En el futuro será en una fracción de segundo. El transporte es un eslabón vital de la economía mundial que impulsa el crecimiento y la prosperidad. El transporte es una necesidad fundamental de las sociedades humanas. Pero las cadenas de suministro y las infraestructuras que nos han servido durante décadas se enfrentan a nuevos retos y desafíos. Para sobrevivir y prosperar, aquellos que controlan el transporte tendrán que ser ágiles. Los ganadores serán los que puedan actuar con flexibilidad. Tendrán que aprovechar las nuevas oportunidades. La inteligencia artificial facilitará mejoras en el sistema de transporte, facilitará la integración de esta compleja cadena de actividades. Encontrar nuevas formas de concebir el transporte. Cuanta menos flexibilidad se dé al transporte, peores soluciones se obtendrán en términos de reducción de emisiones, reducción de costes y mayor eficacia. Y comprender que en lo que respecta al transporte, todos desempeñamos un papel. Es importante no perder de vista hacia dónde van las tendencias. Siempre están cambiando, siempre van hacia otro lado. Al final es el consumidor el que determina cómo se mueven las mercancías y el que crea la demanda que mueve el transporte. Es la ley del consumidor, al 100%.